Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hoy una charla interesante con Gabriela Molina, quien es titular de la Secretaría de Educación en el Estado. Habremos de preguntarle si realmente se considera que se recuperó la Rectoría de la Educación en el Estado. ¿Qué tal el asunto de los aviadores? ¿Qué tal la CENTE? ¿Qué tal los maestros frente al grupo? Esto y otros tópicos con Gabriela Molina. Y bueno, le damos la bienvenida. Gaby, gracias por estar, porque ya teníamos algún tiempo viendo la posibilidad de que estuvieras con nosotros. Intentando, ahora sí ya se nos hizo, además es un buen día. Buen día. Un buen día porque además de que el clima está bastante agradable, ya vengo de estar en una escuela muy motivada en Acuitzio del Canje, una escuela llena de árboles, con 500 niños en secundaria, entonces vengo así como muy inspirada para platicar y tomarnos el café. Antes de entrar en la materia educativa, a ver, digamos, tu trayectoria profesional, eres egresada de la Michoacana San Nicolás de Hidalgo, ¿qué carrera? Y luego, ¿qué estudios tienes? Y luego, tus cargos que has tenido tanto en el sector privado como en el público. Bueno, así, en resumen, soy una nicolaíta, egresada de la Facultad de Derecho, de Filosofía, y luego tuve la oportunidad de... A ver, son dos carreras. Sí. Ayer justo cumplió la Universidad Michoacana, la Facultad de Filosofía, 50 años. Yo entré y pues se me salieron las lágrimas porque es una gran institución y para mí fue parte de quien soy ahora, tiene que ver con este proceso formativo, porque eran maestros muy entregados. Entonces ahora he regresado a los estoicos, a las lecturas, a las clases de lógica para hacer razonamiento. Soy egresada de Filosofía de la Facultad de Derecho y bueno, después tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Pero nunca ejercí la filosofía como tal, o sea, como... Pues en la vida se ejerce casi, y ahora más, ahora que requieres tener muchas, como un bagaje teórico que te permita comprender la naturaleza humana. He releído a Hume y he releído a los estoicos, ¿no? Porque es una escuela filosófica que justo busca la serenidad y, un poco retomando a los griegos, la ataraxia, ¿no? La imperturbabilidad que se requiere mucho en espacios donde hay cierto nivel de conflictos, de intereses. Entonces, pues la filosofía se ejerce, es una manera de vivir la vida, ¿no? Yo no soy católica, pero tengo mis libros de cabecera y que tiene que ver con las virtudes éticas. Entonces, para mí son un referente del día a día. Sí llegué a dar clases de filosofía, pero bueno, la filosofía es una práctica de vida y creo que una estructura de pensamiento. Lo dicen, es que eres media complicada. Y digo, bueno, pues para mí desde el concepto hay que desmenuzarlo. Tú has tenido cargos, yo diría, importantes y, a ver, tú recuérdame, has sido titular de los jóvenes del Estado de Michoacán, has sido titular de Cultura, también de la entidad, y actualmente eres titular de Educación en territorio michoacano. ¿Qué otro? Fui secretaria técnica del sistema DIF Michoacán, que yo lo señalo como el momento más formativo en términos de administración pública, por la edad en que yo tenía y porque veníamos, éramos el gobierno, la primera oposición que gobernaba Michoacán, con el antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, y el equipo en ese momento era muy... era técnico, pero también era con una historia política muy interesante. Entonces, tenía yo que estar como secretaria técnica llevando la vinculación con el gobierno federal, con DIF nacional, los convenios, pero también había que recorrer los municipios de alta marginación. Había un programa para llevar e intentar mover indicadores. No había Coneval, era otra institución evaluadora. Y fue un trabajo territorial inmenso, ¿no? Y
tenías que desplegarte. El DIF es una de las instituciones que tiene el país con más trayectoria desde que se crea como INPI, y bueno, la Secretaría Técnica es como el articulador jurídico, y en ese entonces había un secretario técnico general que nos convocaba y nos formaban, pero además el poder estar cerca de la parte más vulnerable de una sociedad, como son infancias en abandono, los procesos de adopción, y estar en zonas muy contrastantes. Un día estaba en la mañana en Aquila y luego tenía que amanecer al otro día en México, Susupuato, Sitio, Tiquicheo, y con un equipo que en ese entonces estaba la maestra Carmen Escobedo al frente, implementando nuevos programas que se quedaron no solo en la historia de Michoacán, sino se quedaron para el país. Desayunos escolares calientes, el programa de leche, el programa de alfabetización, la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, primero que estuvo una persona a la cabeza, luego la maestra Chela Andrade, y fue como el nacimiento de toda esta política social que hoy es ya común, no solo en Michoacán, sino en todo el país. Programas de útiles escolares, programas de calzado escolar en los municipios de alta marginación, el tema de la leche, porque la leche, el Instituto Subirán de México, que nos decía, bueno, tienes que atender la alimentación de los niños, luego la escolaridad. Entonces, fue un doctorado, además de territorialmente, había que desplegarte a todo el estado porque los DIF municipales están totalmente coordinados y es una de las estructuras más importantes y que han trascendido en el tiempo, no han tenido muchas modificaciones, salvo del INPI a DIF. Hay una, a ver, tú dime, confírmamelo o desmiéntemelo, hay un parteaguas cuando es gobernador Lázaro Cárdenas Batel en los programas sociales. Sí. Es decir, hay un como que él los visualiza de una manera mejor. ¿Así es? Hubo un equipo técnico que yo recuerdo las reuniones de gabinete porque yo simplemente tomaba nota, ¿no? Era parte del gabinete, pero había que levantar actas muy rápido y ahí se veía que una sociedad avanza cuando tienes este bienestar que conocemos ahora atendido, ¿no? Y la importancia de poder lograr, los indicadores se traducen en la vida de las personas, ¿no? Si un niño come bien y crece en un contexto de que tiene todos sus elementos para desarrollarse, vas a poder hacer que la sociedad se vaya transformando. En ese momento se hablaba mucho de la carencia alimentaria, hasta hubo un cambio de indicadores con Fox y luego con Calderón. Y creo que el conocer bien las experiencias latinoamericanas y otros modelos de país que habían atendido con programas sociales las desigualdades fue un referente. Ahí nacieron, se discutieron. ¿Por qué se de eso? Adultos mayores, una canasta básica. Hay que recordar que no había los programas de bienestar. ¿Por qué un programa alimentario de leche? ¿Quién lo operaba? ¿Por qué salud y no DIF? Sí creo que esa visión de antropólogo y de conocer no solo México, sino Latinoamérica, y que había llevado a otros países a tener otros indicadores en materia de educación o de nutrición, pudieron visionar programas que luego se replicaron en todo el país, como fue la atención a adultos mayores. Lo voy a poner de esta manera. Tú dices un paso, yo diría, atrabancado, atropellado en el sistema michoacano de radio y televisión, en el programa que estamos, Mula de 6. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste esa experiencia? En ese momento hubo dos situaciones que colocaban a la institución en un contexto de sobrevivencia incluso. A ver, se da la reforma de telecomunicaciones donde había que transitar y nosotros llegamos en octubre, finales de año, y estaba lanzado que aquellos donde no se había digitalizado, iba a haber el apagón analógico. Ahora ya lo puedo contar, ¿no? Apagón. Tenías que transitar a un sistema de digitalización. Digamos que había dos autopistas. Entonces, una autopista era muy pesada, que era por donde se lanzaban las señales, y había otra autopista a la que tenías que subir y era la que te obligaban los acuerdos internacionales. Bueno. La primera iniciativa es no hay recurso, pues se liquida, vamos a un cierre. Pero el mismo país no estaba preparado para ese apagón analógico. ¿Qué estaba de por medio? No solo la sobrevivencia de los sistemas públicos, que tienen una historia muy interesante. Los sistemas públicos de radio y televisión nacen, a diferencia de otros países como Francia o Inglaterra, de generar
canales propios, es decir, no hubo un canal central del Estado mexicano que estaba Canal 11, sino que se decidió que había que tener muchos canales para que pudieran tener contenidos locales. Esta historia es importante para entender qué significaba el apagón analógico. ¿Qué intereses estaban en ese momento? Bueno, llega diciembre, que es como la historia no contada, de hecho ni las fotos nunca se subieron, que un día las compartiré. Pero, ¿qué te parece? Vamos a un receso. Y ahí les platico qué era el apagón. ¿Qué era el apagón? Y qué es lo que vivís en el estado michoacano. Radio y Televisión, que nos está transmitiendo. Regresamos, estamos con Gaby Molina, titular de la Secretaría de Educación en el estado. Y bien, regresamos con Gaby Molina, titular de la Secretaría de Educación en el estado. Gaby, nos quedamos como atorados, en suspenso. Nos estamos hablando del sistema michoacano. ¿Qué era el apagón analógico? Era algo que México no estuvo preparado, por eso lanzan ya al final. Pero fueron unos meses donde hay apagón, no hay. ¿Quién se queda con la concesión de radio y televisión del país? Las públicas, porque era la defensa del sistema público. Sale un decreto donde dice, ¿saben qué? No estuvimos preparados, va un año más de oportunidad y se entregan las televisiones. No sé si aquí la audiencia se acuerda. Luego hemos vivido tanto en este país que se regalaron televisiones porque no había la digitalización del país. Los sistemas públicos son muy importantes porque informan a una sociedad y llegan a donde nadie más llega. Y una inundación, una epidemia, es tan importante el sistema público de radio y televisión. Yo creo en las instituciones públicas. Y ahí hubo un debate y muchos intereses porque empresas privadas buscaron quedarse con los sistemas públicos, es decir, subarrendar las antenas. Michoacán tenía en ese entonces 11 o 12 concesiones, ya no sé, aquí me corregirán, o 13, pero no solo fuimos por la permanencia de los sistemas públicos, sino que además logramos la concesión de Huetamo. Económicamente y técnicamente era un reto enorme. Entonces, mientras nosotros estábamos con mucha claridad que había que salvar el sistema público, porque además estaba la presión de los privados, las grandes empresas. En ese entonces buscaba el Triple Play, una empresa muy conocida, pues Slim. Yo estuve en reuniones en México, pero ellos no tenían tele, tenían telefonía y se estaba buscando. Era la disputa por el sistema público. Ahora se cuenta así, pero mientras esté esa disputa que se ha dado y que se vive, y que creo que la llegada de Andrés Manuel, donde es lo público, es lo primero, y el privado habrá de adaptarse a las reglas, en ese momento no. Seguía el desmantelamiento del Estado mexicano y las presiones eran muchísimas, sobre todo porque a nivel nacional hubo la discusión de qué sí y qué no. O decían, bueno, quédense con la mitad de concesiones y la otra mitad se entregan al sector privado. En ese entonces surgieron muchas concesiones privadas de radio, porque la idea era debilitar a los públicos para transitar a un sistema privado o público-privado. Se crea el IFT y en medio de todas esas presiones y de toma de decisiones que ahí siempre se tuvo muy claro que no había que cerrar el sistema, pasaba lo otro. Y eso otro es las demandas de los compañeros que las entendíamos, que horas extras, generación de contenidos, o sea, era la crisis de la posibilidad de transitar y de que el Estado invierta. La tele requiere una gran inversión y la radio pública. Y el Estado michoacano, que en ese momento seguía con una crisis financiera que ya se ordenó en este gobierno, pues era una batalla, ¿no? Tú lo puedes recordar. A veces las quincenas no llegaban y es una presión. Los contratos de los eventuales tampoco había. Las presiones financieras impactaban en la vida cotidiana del sistema, pero también la disputa por las concesiones. Y al final, el día que yo me retiré, que tengo una foto, fue cuando se pone el último transmisor. Y que era una misión que yo quería cumplir. Jamás quiero pasar a la historia como alguien que haya cerrado un espacio público por falta de recursos, por falta porque se está en disputa. Las instituciones hay que fortalecerlas, algunas con una valoración. Se ponía mucho el cuestionamiento que los contenidos, que cuánto contenido, pero al final se trataba de defender las instituciones públicas para poder llegar al paso que yo creo y estoy segura el sistema está llegando y seguirá llegando porque el tema de tecnología va muy rápido, lo tienes que estar renovando. Llegó el Internet. En conclusión,
Hoy lo veo con muchísimo orgullo, que no solo se mantuvo, sino que se logró una concesión más. Y el último día que se subió el último transmisor aquí en el cerro de Punguato, yo fui a todas las antenas. Había que recuperar las antenas, incluso la de Lázaro Cárdenas. No era fácil. Esas antenas en Uruapan, en Tacámbaro, en Tancítaro. Había también otras fuerzas apropiadas de las antenas. Y efectivamente yo estaba trabajando en ello y paralelamente había que resolver lo otro. Entonces, hoy lo veo así como, bueno, era un espacio en disputa y que me dio muchos aprendizajes que a la fecha siempre agradeceré. Y siempre hago la separación entre las demandas y las fuerzas de algunas personas que pueden ser muy contestatarias, pero la mayoría de las personas que trabajan en las instituciones públicas es buena, son grandes servidores y bueno, y qué orgullo que el sistema también se vea en Huetam. Oye, y con esa experiencia, con esa autoridad moral de haber transitado en el mismo sistema michoacano de televisión, ¿cómo lo ves hoy en día? Está a cargo de Sergio Pimentel, Yeyo Pimentel. ¿Cómo ves el sistema michoacano en general ya, desde fuera, digamos? El sistema tiene hoy una potencia creativa que es Yeyo, y esa creatividad y ese entusiasmo y esa innovación que ha hecho nos dice hasta dónde puede llegar una institución. Desde hacer audiolibros, por ejemplo, que es algo que el mundo... Él está leyendo muy bien el contexto y con el reto tecnológico, ¿no? Entonces, es cuesta arriba, pero yo creo que se está haciendo un gran trabajo y creo que ha refrescado. Yo leía una nota que dio hace pocos días, la parte de cuántos contenidos locales se están generando y esta visión social y, bueno, el sistema es para el pueblo, me encanta el eslogan. Oye, y en ese sentido, hablando de contenidos, hay gente que dicen que el sistema michoacano está haciendo muchos programas, y yo me incluiría como Mula de 6, que son medios elitistas, que no son más de horizontales, hablando de carácter social. ¿Tú cómo lo ves? Pues que yo siempre parto de una idea que es en filosofía, no se puede generalizar, ¿no? Cuando tú haces una generalización acabas con la finura. Bueno, hay programas de Canal 11 que se transmiten ahí, la radio es bellísima, hay música popular. Cuando tú generalizas a una sociedad o una institución, creo que se acaba el matiz, ¿no? Entonces, habría muchos matices en hacer una afirmación sobre todo el sistema de radio pública y televisión, más con tiene una programación tan amplia, tan diversa. Por ejemplo, yo escucho el radio los domingos en la mañana porque con mi hija de una niña pequeña y hay un programa que tiene muchos años que es infantil. Entonces, ¿a qué se refiere uno cuando dice no llega? ¿Aquí a qué? Okay. Uh-huh. A ver, tú tienes presencia o has tenido presencia en los medios de comunicación. Te voy a decir dos. Una como gente de prensa en gobiernos de Uruapan, de donde eres originaria. Y el otro como reportera de La Voz de Michoacán, que yo diría que no es un asunto menor. Y demostraste como reportera pues que tenías, que no era lo tuyo en el sentido como tus aspiraciones, pero pues yo diría que lo hacías como entre 8 y 9. Digo, para mí, te puede decir 10, ¿no? Pero ¿cómo esa transición que estuviste ahí? Bueno, yo estudié filosofía, acababa de terminar y me tenía que titular. Y tenía un buen amigo, Gustavo Garrio, que habíamos compartido, sobre todo ahí, pues Paco, congresos. ¿Tenías o tienes? Tengo. Y me invitó a trabajar a La Voz. Yo le comentaba que era, pues para mí un reto, porque no había estudiado periodismo, pero me gustaba escribir, era lectora, me gustaba la política. Yo siempre dije, yo no quiero tener vida partidista, quiero dedicarme a la academia, a la reflexión, pero muy convencida de la militancia de izquierda, ¿no? Veníamos pues ya lo repito mucho, pues desde el 94, el EZLN, el salinismo, el PRD, la universidad, la izquierda, la transformación social, la democratización del país. Venía de ese proceso formativo, donde en esos años conocí al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y teníamos un club y un círculo de lectura, ¿no? Entonces eran las lecturas que estaba leyendo, que estaba haciendo mi generación, Luis Villoro, todo el tema de la democratización y de cuándo se iba el PRI del sistema.
Y me invita Gustavo Garrio y me dice, en lo que te titulas, ¿por qué no te vienes a cubrir la fuente política y conoces a algunos actores? Había la institucional, la del PRI, esa estaba para un compañero nuestro, creo que sigue cubriendo ahí en la OCE, pero fue una gran experiencia. Me dio el libro del Manual del Periodismo de Vicente Leñero. Ah, qué famoso. Y me dice, yo te guiamos para las cabezas, nada más tienes que traer 4 notas. Entonces había una imprenta, se prendían las máquinas. Impresionante. Yo acababa de leer Los Periodistas, entonces, bueno, yo me sentía que estaba haciendo la revolución desde el periodismo y aprendí mucho. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema, pero yo voy a recordar cuando Gustavo Garrio era jefe de información o editor, no recuerdo bien el cargo, pero él revolucionó a la propia Voz de Michoacán. Sí. Le dio voz a la voz. Sí. Regresamos, estamos con Gaby Molina, quien es titular de la Secretaría de Educación en el Estado. Regresamos. Bien, regresamos con Gaby Molina, titular de la Secretaría de Educación. Estábamos en tu etapa de la voz, pero todavía falta tu etapa en Uruapan, en medios de comunicación, pero del otro lado, en prensa. Sí, pues justo ahí nos conocimos, Samuel. Ahí conocí a grandes compañeros. Yo cubrí el Congreso, que era una fuente viva, y estábamos, pues quienes aún yo veo a mis compañeros, ya sean conductores, directores de medios, incluso algunos dueños de medios, pues esa etapa de hace más de 20, fue casi hace 20 años. Y qué gran momento vivimos nuestra generación, que tenemos las 2 etapas del periodismo, ¿no? Cuando todavía se prendían las máquinas y habría que entregar las notas, llegaban los fax y ya se iba uno y ándale, captúrate un fax, el último, y aparte era la ebullición de la vida democrática de Michoacán, de un partido hegemónico y donde Michoacán estaba transitando, venían ya habían pasado los procesos del 94 y el 97 electorales, y que el mismo periodismo de ser hegemónico pues estaba ganando terreno, otras voces. En ese incluso creo que se reeditó, se rediseñó La Voz y vivimos experiencias. Y yo guardo amigos. Más interesante? Yo creo que muchas me dio. No, pero así una que. La del ingeniero Cárdenas, porque en ese entonces no era sencillo que luego pudiera aparecer una entrevista de él. No era solo hacer entrevista, es saber que iba a aparecer. Esa fue una que a mí me permitió conocer ese hombre tan serio y tan profundo en su respuesta. Uno estaba acostumbrado al chacoteo del político, del que te platican, pero él era un hombre venía ya de 2 derrotas por la presidencia de la República, era ya había pasado el 94 también, y enfrentarme a un hombre pues seco, muy claro en ideas, muy profundo en a dónde iba el país y qué significaba la transición política, a mí esa, y un reportaje que yo conservo, que es una de las marchas en la Madero de unas mujeres demandando la creación del Instituto de la Mujer. Hoy, leyendo el movimiento feminista, y ayer lo compartí en la Facultad de Filosofía, fue aquí en la Facultad de Estudios de Género con Rubí de María, estaba Rosario Herrera, y los colectivos Miriam Núñez de Economía, que nos invitaban a trabajar y a luchar por la igualdad. Pero imagínate esa agenda en medio de la otra agenda política. Era una agenda apenas visible. Y cuando me dicen a mí, vas a tener doble plana para hacer un reportaje de lo que quieren, y decía, bueno, yo conocía porque venía de la Facultad de Filosofía, marchábamos de las Tarascas al Congreso. El instituto se crea, si no mal recuerdo, con Tinoco, pero no tenía recursos, era como, ya denle a las mujeres, ¿no? Y hoy el movimiento feminista se debe a esas pequeñas luchas y esas voces que se fueron abriendo para visibilizar un tema dentro de la agenda política que era la prioridad, o la deportiva o la nota roja. Entonces, cuando hoy veo ese reportaje, digo, qué acertado fue estar viendo en ese entonces también
pude entrevistar, aparte de actores políticos, actores ambientalistas. Hay que recordar que estaba la ley de ecología, la primera se llamaba Ley de Ecología en disputa, el manejo de residuos sólidos, y los actores ambientalistas, Mateo Castillo, lo recuerdo, eran esas otras agendas que empezaban a aparecer y que hoy no son cotidianas. Entonces, más que de una persona eran los temas, ¿no? O luego la llamada, recordarán, de, bueno, no puede salir esto. Un tema de derechos humanos, porque no se hablaba, ni siquiera teníamos el concepto, no era la gran institución que es ahora. Y Ana Lilia Guillén me da en un sobre, y otras personas, un informe de derechos humanos, y cuando lo leemos y lo tratamos, yo ya no recuerdo si se publicó o no, pero el tener acceso a los que estaban trabajando por los derechos humanos en Michoacán, en ciertas zonas, y tocando y denunciando temas que eran intocables, pues te das cuenta que era una batalla también democratizar el espacio público. Hoy las redes cambiaron todo, pero en ese momento había un control de la información, había esas llamadas que se saben, hablando a nivel federal de gobernación, ¿no? ¿Qué va a importar en Excelsior? Proceso. Entonces, esto eran como la parte última de control hegemónico del periodismo y de la información, y que creo que se fue abriendo brecha por estas posibilidades. Me estoy acordando de una película que se llama Despertares, pero a lo que voy, sin entrar en detalle de la película, me estás platicando y yo siento como que vivió La Voz en tu etapa, y voy a insistir con Gustavo Garrio, ese despertar, pero despiertan y luego se apaga. Es decir, mientras estuvieron, hubo el despertar y luego regresó casi a lo de antes. Esa etapa para ti, ¿qué significó? ¿Sí fue un parteaguas en La Voz, conociendo la trayectoria de La Voz, conociendo últimamente, fue un parteaguas? En lo personal sí, porque aprendí muy rápido algo que es escribir bien, no equivocarte, a ser muy preciso en las palabras, ¿no? Porque tampoco puedes hacer un tratado, venir a hacer ensayos en filosofía donde tienes mucho tiempo. En lo personal sí, pero cada etapa y cada espacio laboral siempre yo estaré muy agradecida, porque también es el momento que vives, pero también es a toda la gente que te acompaña en ese momento y de la que aprendes mucho. Yo aprendí muchísimo y hasta los fotógrafos. Me faltó la última etapa de que todavía había el cuarto oscuro. Ya después empezaron a comprar las cámaras digitales. Pero yo siempre agradeceré, y bueno, ya quien haga la historia del periodismo en Michoacán evaluará los momentos. Sí, pero de mi parte siempre habrá muchísima gratitud con quien confió en darme un espacio laboral. Y bueno, vamos a entrar en materia, es decir, vamos a entrar al área educativa. Hay una frase que es muy recurrente en este gobierno de Michoacán, presidido por Alfredo Ramírez Bedoya, que es, en comillas, recuperamos la política, la rectoría de la educación en Michoacán. ¿Qué tan cierto es, o es una frase, pues suele ser para muchos trillada? ¿Es una realidad eso? ¿Y en qué se basan para decirla? Recuperar, perdón, la rectoría de la educación. Cuando me invita el señor gobernador y digamos que se activa un poco todas estas categorías que te dio el proceso del doctorado, es el Estado se ha debilitado, el Estado mexicano. Hay estados que se han fortalecido y estados que por muchísimas cuestiones, y particularmente Michoacán, el debilitamiento institucional, porque eso va a decir que es la rectoría, es cuando el Estado pierde sus capacidades de ser el que norma, el que emite leyes, el que regula, el rector, el que administra en materia económica. ¿Por qué no entra Walmart a Francia, por ejemplo? Porque hay un estado de bienestar protector. ¿Por qué se debate la edad de las pensiones? Bueno, el Estado mexicano se ha debilitado por diversos factores, por nuestra situación de frontera frente a Estados Unidos, por una visión de país que transitaba hacia fortalecer lo privado y desmantelar lo público. ¿Qué tipo de Estado se estaba construyendo y Michoacán qué papel jugaba? El debilitamiento del Estado es cuando otros actores se vuelven o intentan ser la autoridad. En materia educativa, esta disputa o este debilitamiento tiene muchos años, es una construcción muy larga. Un Estado no es débil como lo puede ser de la noche a la mañana. ¿Por qué el sector salud no lo tiene?
porque el sector salud siempre mantuvo la rectoría de las contrataciones laborales, del ordenamiento, de las adquisiciones. Cuando decimos debilitamiento institucional y perder la rectoría es que la autoridad no es la que manda, son otras fuerzas de todo tipo. Y en esas otras fuerzas suceden cosas buenas y malas, pero principalmente se deja de reconocer a la Secretaría como la institución rectora y garante de la política pública educativa. 3 acciones que hablan de la recuperación del Estado y de la rectoría en materia educativa. 1, el 99% de la tarjeta la reciben los maestros, es decir, todo este sistema de pagadores y de intermediarios para garantizar tu nómina se modificó, venía en un porcentaje, en este gobierno llegó al 99%. 2, un aparato normativo que por más presiones que se ejerzan no va a regresar el modelo de contratación o de vinculación donde yo te invito a trabajar, ponte y luego ya veo cómo te regularizo la nómina. Quien contrata es el gobierno, quien evalúa, quien hace los cambios. Y tercero, el que esté al centro un tema educativo y pedagógico y donde la meta sea recuperar y mover indicadores. ¿Cuándo se gana totalmente? Aquí no hay, me parece, no se puede medir con si la tienen o no la tienen. Es un trabajo constante. Cuando tú no tienes todos los lineamientos que regulen tus procesos, sigue habiendo discrecionalidad. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Por qué todo el mundo quiere ver al secretario de Educación o al de Agua o al de...? Porque todavía siguen muchas facultades cargadas a un titular. Hoy nuestro trabajo es dejar una gran cantidad de lineamientos y normatividad que, ojo, sí tiene el gobierno federal para que todo trámite pueda sea totalmente transparente y no dependa de un gestor o de un tercero, sino del gobierno. Y para eso nuestro último punto será gobierno digital. Vamos a diciembre y ahí podremos decir que hemos cerrado todo un periodo y una meta. Vamos a hacer otra pausa y regresamos contigo. Estamos con Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán. Regresamos. Bien, regresamos con Gaby Molina. Y bueno, voy a hacer una pequeña, pausa para decirte que pasaste de la Secretaría de Cultura a la de Educación en un movimiento de gabinete, de relevos, de trueques inesperados, sobre todo de mujeres. Siempre se te vio a ti como que sacas la rifa del tigre y había algunos que no creían en ti, que decían que era demasiado que llegaras a la titularidad de Educación. Yarabí se decía que dejaba un vacío difícil de llenar. Llegas tú y de repente nos das todo lo contrario, una visión, todo lo contrario a lo que ha dicho. Sí, la rifa del tigre, la Secretaría de Educación. Yo diría más que la rifa es el espacio más honroso en el que se puede estar. ¿Qué otra cosa puede ser como servidor público que impactar la educación de 1.200.000 personas de preescolar a superior? Entonces, desde visionar que el reto y las dificultades es porque está en juego la educación de más de 1 millón de seres humanos, porque la parte educativa, la Ley de Educación Federal es muy clara, y eso me lo dijo Leti, la institución y la SEP es la rectora de toda la política educativa de un estado. Puedes tener institutos, estaba el debate de la UDG en una reunión nacional. Entonces, más que la rifa, es una institución que te pone una gran cantidad de retos, por esto que le llamamos fragilidad institucional. Saber a dónde vas te da mucha claridad. El tema del diseño institucional es en lo que tienes que trabajar, más que quiénes llegamos o no llegamos. Cuando una institución es sólida, una institución tiene recursos, reglas, sistemas de auditoría, normatividad, el titular se enfrenta a poder comprender dónde están los conflictos, qué es lo que
la historia de haber sido también, sobre todo en el periodo legislativo, estaba en juego, se hizo la reforma de la ley de educación. Yo tuve compañeros, 3 vinculados muy fuerte al tema magisterial, la gente con la que me he formado también. Entonces yo lo vi más que como una rifa, es decir, qué interesante, el diseño institucional está por rehacerse y hay grandes referentes en otros estados. Te doy un ejemplo y es a donde vamos. La primera etapa concluye en diciembre, es... ningún trámite se hace con papel ni con la parcialidad humana. Es decir, tú promueves una jubilación, una alta, una baja, y con una CURP tú podrás ver dónde está tu trámite. Ese gran reto, y que lo ha hecho Finanzas, y por eso yo le digo a Luis Navarro, es que nos inspiras al gobierno, es sí se puede hacer distinto. El reto que tenemos, y más que la rifa, es entender la conflictividad, la historia de cada conflicto y ver a dónde podemos llegar en términos de dar una salida democrática, transparente, justa y que tenga que ver con que hay otra sociedad después del COVID. Eso me dicen, es que los maestros no saben usar jamás te puede minimizar a un maestro o a alguien que diga que no sabe usar tecnología. Eso no es verdad. Entonces, el reto es enorme, pero también lo que el equipo, porque yo hablo de equipos, empezamos por el señor gobernador, que tiene mucha claridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya está leyendo el mundo distinto. A mí me queda claro porque hablamos mucho y me decía, tienes que lograr la parte institucional, pero estás ahí también porque la parte educativa es lo que nos interesa. Yo dije, sí, fue un año donde se tuvo que hablar de orden administrativo. Hay que recordar cómo recibe la doctora Yaravía, quien siempre le diré que nos entregó la estafeta corriendo y muy bien, y que ella tuvo una gran fuerza para emprender decisiones difíciles, y que cuando yo recibo ya venía un trabajo muy sólido y podemos saber a dónde vamos. O sea, el proyecto es a 20 años. Vamos a crear el Centro de Inteligencia Educativa que nos permita ver variables de natalidad, de mortalidad, de comportamientos de preescolares, de escuelas, porque lo que no ha habido es una planeación. Es decir, la fuerza de estas expresiones que tienen una historia y que hay que entenderla también, llevó a que no planeas, yo quiero una escuela, yo quiero una clave, entonces te presiono, te tomo. Oye, pero ya no va a haber niños, no necesitamos tantos preescolares. De cada nivel estamos teniendo datos y hoy la tecnología es una gran aliada, y el equipo, que es técnico y es político, y que podemos visionar a dónde vamos. Y al final se trata de lo más sencillo: que los niños estén con alegría en un espacio seguro, que aprendan a leer y escribir a la edad que lo tienen que hacer, que tengan procesos cognitivos que les den herramientas para la vida, porque eso es lo que se nos olvida. Para eso es la escuela. La escuela no es para arreglar 1,000,000 de temas laborales, sí hay que hacerlo, pero es para que los niños, las niñas, los jóvenes tengan herramientas a través de la educación para enfrentarse a la vida y sean seres humanos de bien y felices. Oye, Gaby, y en ese sentido, por darle continuidad, los indicadores educativos, finalmente los hechos son los que hablan, ¿no? Entonces, en base a esos indicadores educativos, ¿nos puedes hablar de fortalezas y debilidades dentro del el gran reto es, bueno, uno, los años de escolaridad de Michoacán. Michoacán tiene casi 9 años y en el mundo se llega a tener hasta 14, 12 es el ideal, estamos a 3 años. Como obligatorio y como cuando lo que un ser humano debe permanecer en un proceso formativo que es mínimo hasta media superior, mínimo. Entonces estamos en 8.9 grados de escolaridad, tenemos una deserción sobre todo en secundaria que se ha ido abatiendo. Antes era entre primero y segundo de secundaria, ahora vamos a tercero de secundaria. Cuando vemos la curva del COVID, tenemos un gran equipo de análisis y vemos la curva del COVID y ahí vuelve a caer la matrícula en secundaria. Esta curva ya la estamos recuperando, le decía al gobernador, todos estos esfuerzos han valido la pena. Y también 2 muy contundentes. Se recupera la matrícula en secundaria, crece en media superior y superior en este ciclo escolar y tenemos un crecimiento muy importante en preescolar. Es decir, los papás y las mamás se dan cuenta que hay que tener a los niños y niñas antes de los 6 años en un sistema escolarizado y los retos siguen estando en cobertura, en incrementar los años de escolaridad, pondré esos como principales, y sobre todo también en lograr que los niños y jóvenes michoacanos vean en la educación
uno de los valores más importantes dentro de la familia, porque acabamos de ver un estudio de por qué dejan de estudiar, por qué abandonan. Y a veces no son causas económicas, son que ya no responden a un mundo muy distinto al que la escuela intentó responder por muchos años. Entonces, hoy tener conectividad es un reto. Así como hay que hacer aulas, hay que dar conectividad, porque hoy un niño con un acceso a cierta tecnología va a ir aprendiendo. Entonces, hoy poder responder a una sociedad post-COVID y global es muy importante. Y en esto, ¿dónde entra el magisterio como organización que está dividida en varios grupos sindicales, por decir de esa manera? ¿Cómo entra, cómo hacer que se embonen en esta política? El tema, por ejemplo, es uno. Los maestros pueden estar en una o no en una expresión sindical y eso siempre debemos de respetarlo, ¿no? Quienes comprendemos los movimientos sociales, los movimientos sindicalistas es porque hubo un abuso y los derechos de los trabajadores son importantes. El tema es que estamos encontrando puntos y espacios de convergencia y de visión. Al final queremos lo mismo. Yo les digo, a ver, ¿ustedes quieren arreglar el desorden que hay? También nosotros, porque ese desorden genera un impacto en el estado emocional del maestro. Si un maestro no tiene la certidumbre de si lo vamos a cambiar o no el centro de trabajo, si va a regularizar su situación laboral, ese maestro ¿cómo va a ir a trabajar? ¿En qué va a estar pensando? Ese maestro no va a tener lo que también nos dejó el COVID, la paz y la salud mental y la parte emocional de los niños y del docente son muy importantes. Eso pasa por tener un orden administrativo. Entonces, hoy son varias expresiones de diálogo, escucho, les digo, todo lo que tiene que ver, que camine en el marco de la ley, lo vamos a transitar juntos. Necesitamos las bases de datos. Yo voy una vez a la semana a México. Está toda la voluntad de facilitar la vida de los trámites a los maestros. Pero lo que se hizo en desorden, en anarquía, en abuso, en corrupción, ya lo ha dicho el gobernador. No tiene un paso atrás. Otra pausa y creo que entramos a la parte final y creo que nos va a dejar mucho temas pendientes. Regresamos, estamos con Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación en el Estado. Y bien, estamos llegando a la parte final y yo diría que van a quedar muchos pendientes porque esto da para 5 programas mínimo. Pero vamos a hacer una de bote pronto, pregunta y una respuesta breve, lo más breve posible. Y te empezaba a preguntar sobre la parte sindical. ¿Qué opinas de la CENTE? Respeto. El CENTE. También. Bloqueos, manifestaciones. Corta visión. Política educativa. Largo plazo, alegría, esperanza, transformación, todo. Aviadores. Se van a acabar. Tome nota, se van a acabar. La cuestión de demandas de falta de maestros. Chantaje, producto de los movimientos irregulares que se hicieron. Utilizan a alcaldes, a niños, a maestros y hoy estamos y vamos a demostrar públicamente quiénes hicieron los cambios, cómo los hicieron y que no faltan maestros. Lamentablemente van a faltar niños en muy pocos años. Seguridad en escuelas de Tierra Caliente. Un reto, estamos trabajando intensamente, se han renovado los planteles a partir del sismo y estamos trabajando para que sean espacios seguros para los niños y las niñas, recuperando el espacio escolar, se pacifica toda una zona, es una política de alta prioridad, la jefa de planeación es de esa zona y tenemos proyectos clarísimos para el 24, para el 25 y hemos estado en esas zonas. Es evidente que una parte importante de la educación es el maestro frente a grupo, pero también conlleva a maestros que tengan el perfil y calidad en la enseñanza. ¿Cómo estamos? Un cambio profundo. Hoy, cómo ingresan a las normales es el parteaguas, es decir,
ingresan por expresiones, por chantajes, por cuotas, es quien pasó un examen, quien tuvo vocación, está hoy ahí. Quien se quiere retirar también se respeta, pero de verdad es una nueva era para la educación. Es vuelta a la página total, y esto con la maestra Mariana Sosa. En parámetros, ¿cómo está la educación en Michoacán con comparación con otros estados? Tenemos un enorme reto. Yo digo, hay una década donde este daño que han hecho, no los maestros, que quede claro, actores y fuerzas ajenas al interés de los niños y las niñas han dejado un rezago y han hecho un daño, a mí me parece, irremediable. Y esto es lo que nos da fuerza para decir, nunca más, así griten, nos persigan, tomen las avenidas, ya se acabó. El daño a una generación está hecho y no lo vamos a seguir permitiendo. Y eso lo tiene muy claro el gobernador. No a chantajes, no a presiones. Tenemos que lograr que Michoacán deje esos lugares donde está, y lo vamos a hacer porque las bases están dadas, y sobre todo porque los maestros son los que nos piden eso. Ellos también se cansaron. Ellos ya no quieren estar en la calle. Ellos están, después del COVID, con la nueva escuela mexicana, diciéndonos cómo. La política educativa a nivel federal y el estado de Michoacán la replica de alguna otra manera, está avanzando, se desarrolla, pero la pregunta es, ¿hace falta una revolución educativa en el país? Es que la revolución ya se dio, y nos la dio la tecnología y nos la dio el COVID. O sea, el mundo cambió, no podemos leernos igual. Uno de los debates que se dio es que se da educación sexual. Bueno, hoy un niño de una ciudad accede a casi toda la información que le sea posible con los datos de Internet. La revolución ya se dio, la tecnología nos cambió, los niños cambiaron, nosotros hemos cambiado. Esta arrogancia que puede tener el Estado y las instituciones es decir que tú vas a hacer las revoluciones o las transformaciones. Las sociedades van más rápido que el gobierno y las instituciones. Lo que tenemos que hacer es estar a la altura del nuevo sujeto del siglo XXI, donde hoy, doy un ejemplo, también hay un momento y modelos pedagógicos donde nos devuelven a lo básico y donde dicen, un niño no debe tener tecnología, un niño debe estar en el campo viendo cómo una oruga se hace mariposa. ¿Por qué? Porque la tecnología les quitó capacidad de asombro. Somos parte de un grupo de la OCDE donde tenemos un lugar, está un michoacano, y ahí están los debates pedagógicos. ¿Por qué? Porque hoy la sociedad nos pone con nuevos retos inéditos. Hoy tienes cursos de las grandes universidades del mundo en línea gratis, y tienes también un rezago donde otros actores están luchando por la educación y formar ese niño. Entonces, la revolución ya no la hacen las instituciones. ¡Qué arrogancia! La hace y la hizo un COVID, la tecnología, un mundo global, y ese es el que hay que saber leer para tomar buenas decisiones. En Michoacán, el estima, en contra de los libros de texto gratuito, ¿cómo pegó? No existió, porque justo lo que te hace rápido el modelo educativo es desmontar un modelo nacional único, hegemónico, para decir, escuchemos la diversidad. A Michoacán le vino bien. ¿Por qué? Porque era una demanda. Aquí hay estados pluriculturales. Un ejemplo, las niñas, en toda esta política contradictoria, en las zonas indígenas, el vestido y el atuendo se les quitó para llevar uniforme, y se les quitaba el rebozo en Angahuan. Esto lo estudié, me tocó conocerlo a profundidad. Y luego no, llega el movimiento indígena y dice, no, que sí usen el rebozo, que no usen el rebozo. Todas estas contradicciones han afectado a las historias locales. Hoy este modelo a nosotros nos viene bien porque es un estado muy extenso, con una gran diversidad, y donde el docente michoacano es un docente mucho más, yo creo, preparado para estos procesos de transformación, porque nuestro estado es diverso, es plural, es complejo, y es muy distinto, por ejemplo, a Tlaxcala. Entonces, aquí no hubo resistencia, aquí al contrario fueron grandes 4 maestros michoacanos que tuvieron un protagonismo nacional, parte de la plantilla de los 2,000 docentes que participaron en la elaboración, varios de ellos trabajadores de la Secretaría de Educación. Yo creo que a Michoacán le vino muy bien este modelo, le viene bien. De los libros de texto gratuito, son pequeñas minutas para ustedes, para las autoridades educativas, faltas evidentes de ortografía y de redacción, ¿esas se pueden resarcir?
Datos. Los libros de texto, que son casi 2,000 páginas, tienen un promedio de 0.01 de errores. En los de Chaufet se tuvieron casi el 2%. Entonces, como editora también te lo digo, tienes fe de rata, creo que se escandalizaron, hay que corregirlo siempre. Pero lo más importante es que hablamos de libros, Samuel, y con eso te digo, el gobernador cuando nos juntamos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vas a llevar? Ya hablaste con Paco Ignacio Taibo. Dentro del conflicto del caos hay mucha esperanza. Nos llaman mucho porque ya se nos acabaron los libros. Distribuimos 300,000 libros gratuitos, no texto. Y entonces el libro es un punto de encuentro, y que hablemos de libros y que el debate haya sido en torno a libros y en torno a educación, bienvenido. O sea, qué bueno que los papás conozcan los libros. Entonces a nosotros esta discusión nos enriquece. Más que verla como un negativo, es qué bueno que estemos hablando de libros y que los papás conozcan los libros, y que además tengamos paralelamente un gran programa de lectura que es en Michoacán se lee. ¿Cuál sería el reto de este gobierno en el tema educativo, el tema de la calidad de la enseñanza, de los perfiles adecuados de los maestros frente al grupo? ¿Cuál sería el reto? Sin duda que es una triada, yo lo resumo. A ver, el orden administrativo le va a dar paz y le va a dar al maestro un estatus de estabilidad que se debe de traducir en el aula. El fortalecimiento institucional, que es el espacio donde sea un espacio seguro, cómodo, confortable, dice el gobernador, escuelas bonitas, que tenemos un proyecto que se va a lanzar de infraestructura educativa, y tercero, la parte pedagógica. Y esta gira, este triángulo está dentro de una rueda, y no es una respuesta, esta triada nos va a llevar al lugar donde queremos estar, que es con procesos de aprendizaje cognitivo, pero al mismo tiempo de salud emocional. El COVID también nos dijo que la parte emocional de un niño que se siente triste, un niño que viene de un contexto de violencia, no va a aprender matemáticas, Samuel, porque su estado emocional es de angustia. Y yo te concluyo casi diciendo, hay un gran equipo en la Secretaría, hay pedagogos, hay psicólogos, hay antropólogos, hay filósofos, donde estamos pensando qué tenemos que hacer, es atender la parte humana post-COVID, que no debemos olvidar, porque hubo pérdida. Y ese niño, hoy, si su papá no tiene trabajo, si vive en tierra caliente, si ese pequeñito está estresado, debemos dar el mismo valor a los procesos de paz y de salud emocional que la parte cognitiva de matemáticas. Gaby, cuando entrevisto gente, sobre todo del gabinete, les pregunto sobre sus aspiraciones políticas electorales, salen, es que yo estoy abocada en mi cargo y no tengo más que allá. Pero, por ejemplo, en tu caso, yo fuera de cámaras te platicaba de que hay varias figuras ya políticas de tu partido, de Morena y de otros partidos que te ubican como posible candidata, sobre todo te ven como diputada local o federal, aunque todavía las encuestas no te muestran. ¿Tú cómo ves este asunto? Yo me veo como muy honrada de ser parte de un equipo que tiene al frente a alguien como Alfredo Ramírez Bedoya, que tiene una frase que me dice mucho, ánimo, para adelante. Hoy yo ya hablé con él en la mañana y cierra siempre, ánimo. A ver, en los equipos, en la administración pública hay cambios y uno es parte de un proyecto. Yo soy parte de un proyecto que tiene una visión, y esa visión es: vamos a transformar Michoacán en indicadores, en oportunidades, en pacificación, en educación, en seguridad, en salud. Entonces, donde yo sea más, donde permita impactar más, es donde voy a estar, y donde el equipo decía, aquí, sin ser demagogo, ningún espacio institucional de los que he tenido te obliga tanto a estar en el aquí y a la ahora. No te puedes distraer. No, a menos que sea Superman, eso del multitask es falso, ya lo dijeron los neurólogos. No puedes caminar muchas veces muchos caminos y ser eficiente. Si el equipo se desconcentra, como le digo, los que tengan ganas, órale, va, ya, pero déjenos espacio. El aquí y el ahora, educación, y mover indicadores a 6 años y dejar un proyecto de largo plazo educativo. Es el objetivo del gran equipo encabezado por el gobernador. Desde dónde se construya, hoy es desde educación. Gaby, llegamos a la parte final. Te agradecemos esta entrevista y, como lo dije anteriormente, quedaron muchos temas todavía en el aire. Pues esperamos ver la posibilidad de otra entrevista. Bueno, gracias, y recordamos educar esta idea de todos. Qué gusto estar aquí en este cafecito. Bueno, culminamos esta entrevista de Mula de 6. Agradecemos que nos haya visto, oído y
deletreado.